Y si le temo a la muerte, yo te preguntaría, ¿no? ¿Qué tanto le estás temiendo a tu vida? ¿Acepto la muerte? Estoy aceptando que estoy vivo. Claro. ¿Niego la muerte? Estoy negando mi Negándola. vida. Detrás de toda pérdida siempre habrá una ganancia. Hoy abrimos la puerta a un recorrido entre la vida y la muerte, donde el duelo nos revela lo que perdemos y ganamos. En este sendero, Lalo, en compañía de la psicotanatóloga Mirna Granados, nos llevarán a explorar la vida detrás de cada pérdida. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Cultu, en colaboración con Mastodóntica. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cultu. Yo soy Lalo Brutz y me encuentro en un lugar increíble y estoy muy agradecido con todo el equipo de Mastodóntica porque desde hoy vamos a iniciar coproducciones entre Mastodóntica y Casa Brutz para crear Cultu. Como se dan cuenta, estamos en un estudio increíble y me encuentro pues muy emocionado porque la invitada de hoy es doctora, bueno, es psicóloga, tiene una licenciatura en psicología, también es doctorante en tanatología por el Instituto Mexicano de Psicología, es mi terapeuta y es mi amiga. Bienvenida, doctora Mirna. Muchísimas gracias. La emocionada soy yo. Tanto esperar este momento. Muchísimas gracias. Gracias a Dios. Gracias por esta oportunidad de compartir, que creo que es una de las palabras claves en mi vida. Y pues bueno, venga, lo que tenga que compartir. Perfecto, pues muy agradecidos y pues espero que se queden en todo el episodio porque vamos a traer bastantes datos, anécdotas y sobre todo compartir la vida. Estamos en una etapa bastante interesante, bueno, un spooky season, una temporada bastante interesante, yo creo que para ambos y que en eso coincidimos, en esta temporada de Día de Muertos, de Halloween y todo esto que nos trae la cultura pop, pero principalmente la cultura mexicana, que es lo que de repente tenemos sesiones en donde hablamos muy, muy seguido de la muerte. Pero bueno, antes que nada, me gustaría saber cómo se encuentra el día de hoy. Me encuentro maravillosamente viva. Me encuentro maravillosamente viva. Muy viva. ¿Cómo lo podemos interpretar, ese sentimiento de sentirse vivo? Muy buena pregunta. Sentirse vivo es poder percibir, sentir, aceptar, ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Estaba observando hace unos segundos desde la ventana y veía cómo se movían las ramas del árbol y yo decía, ese árbol acaricia esa ventana cuántas veces al día y el aire lo movía y eso es percibir desde los detalles más sencillos, más mínimos, hasta, por ejemplo, percibir el enojo de una persona porque no se le dio el paso, ahorita camino hacia acá, o alguien que toca el claxon porque ya está muy, 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 a lo mejor con la ansiedad de llegar a un lugar y desesperado y percibir a lo mejor ese enojo o esa molestia, o percibir el rico sabor de un café por la mañana sin azúcar. Wow. Y exquisito. A eso me refiero, que me siento muy, muy, muy sensible, muy perceptiva. Tony de Melo, que es un teólogo, psicólogo, monje budista, y él dice, el despertar es lo que necesitamos. Él define la espiritualidad así, despierta. Eso es espiritualidad. Podría decirlo también de otra manera, me siento muy viva, o podría decirlo, me siento muy despierta. Muy, claro. muy sensible a todos los estímulos que estoy recibiendo. Y que en resumen, a lo mejor lo podemos decir, me siento muy espiritual. También, sí. Y es interesante porque la espiritualidad no tiene, bueno, sí tiene que ver con la religiosidad, pero no necesariamente van ligadas. Y eso es magnífico porque todos tenemos acceso a la espiritualidad. Sí. ¿Correcto? Qué bueno que lo mencionas porque ese es uno de los aspectos más importantes que tenemos que tener muy claros. Cuando hablamos de espiritualidad, la mayoría de la gente, o me pasa mucho en consultorio cuando toco esta estructura
del ser humano, la espiritualidad, me ha tocado que pacientes dicen, no, doctora, pues ahí sí no, en lo espiritual estoy muy mal porque yo no voy a misa. Ya no voy a la iglesia. Ya no voy a no la me ha iglesia. nacido. O no rezo el rosario, ¿no? Estoy muy mal. O no practico ninguna religión, estoy muy mal en ese sentido. Y no, la espiritualidad religiosa entra dentro de la espiritualidad, es una partícula de lo espiritual. Lo espiritual es todo aquello que me lleve a crecer como ser humano, todo aquello que me lleve a percibir este despertar que yo te hablaba, ¿no? Claro. Hay quien a lo mejor en su vida ha podido contemplar la puesta de sol, ¿no? Claro. O ha podido contemplar un amanecer. Y quien lo ha vivido, lo ha sentido y lo ha disfrutado, ahí está la espiritualidad. Esto que estamos haciendo, ¿no? Es espiritualidad también. Qué locura. Y me gustaría profundizar todavía más adelante. Tengo varias dudas respecto a su profesión, pero vamos a ir más profundo todavía. Me gustaría iniciar ya de lleno el podcast, porque hay muchas personas y me tocó en este reel, ¿se acuerda que hice como experimento para ver cuántas personas podían invitar a la conferencia que dio virtual, ¿no? Donde yo platicaba mi experiencia que me detonó un cuadro de ansiedad bastante fuerte después de unas grabaciones en la Guelaguetza y en Oaxaca. Y es interesante cómo, nos percatamos que hay muchas personas con estos temas de ansiedad, de soledad, de depresión, de todas estas dudas. Pero bueno, vamos a ir más allá. Creo que en esta ocasión me gustaría hablar acerca de la muerte, ¿no? Porque la tanatología no solo habla de la muerte, según lo que usted me ha compartido y lo que yo he entendido, sino de pérdidas, ¿no? Y bueno, me gustaría iniciar con esa pregunta. ¿Cómo impacta la muerte o las pérdidas en nuestra creatividad y conexión con el arte o con la creación? Ay, maravillosa pregunta. De entrada, la tanatología está considerada, para muchos no, muchos colegas, teólogos o incluso maestros dentro de esta ciencia no la consideran a veces ni siquiera una ciencia. Wow. ¿No? La consideran una rama o una disciplina, ¿no? Pero la tanatología es una ciencia y es una ciencia que está considerada muy ligada al arte. Hacer tanatología o vivir la tanatología es un arte, porque es la manifestación de las emociones en todo su esplendor, en lo más profundo de tu ser. No es una ciencia que va por la superficie, es una ciencia que toca lo profundo del ser humano. ¿Cómo afecta en esta creatividad en el arte de la manera desde lo más sutil hasta lo más profundo? Tocando este tema del arte, que es desde todos los conceptos que pueda haber y demás, pero que el arte en sí es esta manifestación, es la voz de las emociones, ¿no? Es lo que el ser humano plasma a través de lo que escribe, lo que esculpe, lo que pinta, lo que canta, lo que danza, etcétera. Y que en cada una de estas manifestaciones artísticas, si tú lo ves, hay emociones y nada más humano que las emociones. Por lo tanto, dentro de la tanatología, que está relacionado con lo humano, con la pérdida, con la muerte, afecta en todo sentido. Y se convierte el arte en el portavoz de este grito ahogado ante el dolor por una muerte física o algo abstracto, ¿no? Cuando yo hablo de muerte, no me estoy refiriendo a una muerte física de una persona en sí. Me refiero a una muerte en todo sentido. Una muerte social, una muerte legal, una muerte laboral. Sí. Entonces, por supuesto que afecta en todo sentido. Y se convierte entonces la tanatología muy ligada. ¿Qué más humano que la muerte? Claro, porque humano y también natural, ¿no? Y también, aclararle a las personas que no saben lo que significa tanatología, ¿no? Viene de estos dos tanatos, de muerte, y logía, como de estudio, ¿no? El estudio de la muerte, de la pérdida, etcétera. Y también creo que tiene mucha razón. Justo en alguna sesión platicábamos que de repente hubo un desprendimiento de mi parte espiritual,
¿no? Bueno, las personas que me conocen de manera personal saben que soy muy allegado a mi fe, ¿no? Y hubo un desprendimiento, una pérdida después de haber pasado años sirviendo en la iglesia y después pues me desprendí por cuestiones laborales, por cuestiones ideológicas tal vez también, pero me refugié mucho en un libro que me regaló Frida, que se llama El acto de crear. Y entonces pues justo lo tenemos aquí, este gris. Lo escribió Rick Rubin, uno de los productores musicales más importantes del mundo, que ha hecho hits de la cultura pop increíbles. Y entonces tiene una forma de ver justo al arte, y es algo que platicaba con mis amigos, que las ideas llegan a tu cabeza, ¿no? Y creo que a mí me sucede mucho como creador o como creativo, ¿no? Tengo la capacidad de ponerme este adjetivo, eh, que llegan algunas ideas y de repente por miedo, por el síndrome del impostor, no las agarro, ¿no? Porque digo, no, es que no sé, no puedo, no tengo, no sé todas esas cuestiones. Pero él dice, si no, o sea, si la idea llega a ti y tú no la materializas, eventualmente se va a ir y alguien más la va a hacer, ¿no? Porque el universo, Dios, la sabiduría, la fuente, es tan vasta que no se va a quedar en una sola cabeza y va a buscar salida. Y luego te sientes con esa pérdida, ¿no? De decir, uy, ¿por qué no lo hice? Porque lo hizo alguien más, ¿no? Pero reconocer que no eres la fuente y reconocer que la fuente de sabiduría, de creatividad y todo eso viene de un ser, de un cosmos, de un universo más allá, te hace sentir como, por lo menos a mí me hace sentir como en mucha paz, ¿no? Y me parece bastante interesante que la tanatología también atienda a esas partes, ¿no? Y que muchas personas que invito a creativos que se acerquen también a esta rama de la psicología, bueno, perdón, a esta ciencia de la psicología, ¿no? Porque también te duele. Yo creo que en cada obra que hacemos como artistas o como creadores, se muere una parte de nosotros y luego cuando lo volvemos a ver, ese era un yo que ya se murió, ¿no? Y que se materializó en una obra, pero ya no soy yo, ¿no? Eh, Me gustaría pasar a explorar cómo se entrelaza el duelo de cualquier cosa, porque pues todos hemos vivido duelos, aunque a lo mejor no de forma, ¿cómo se dirá? Pues de una muerte, vaya, ¿no? De un familiar o de alguien, ¿no? Una muerte puede ser, como lo dice, me corrieron de mi trabajo, ¿no? ¿Cómo se entrelaza eh, el duelo con nuestras emociones y en nuestra vida diaria? ¿Cómo ejerce las pérdidas en nuestra vida diaria? Bueno, primero voy a replicar un poco el comentario que hiciste anteriormente respecto a ya no es mío. Esta creación que yo ya he realizado ya no está en mí, ya lo relaciono como un parto, por ejemplo, ¿no? Hay un nacimiento, de ahí viene también la depresión postparto, ¿no? En donde esto que era mío, que formaba parte de mí, que él y yo éramos uno solo, unidos a través de un cordón umbilical y finalmente éramos uno solo, se desprende. Entonces hay un nacimiento. Es nuestra primera pérdida, de hecho. Wow. Esa En es el nuestra nacimiento. primera pérdida, el nacimiento. Que pierdo alimento, seguridad, calor, protección y escuchar el latido y la voz de mamá todo el tiempo. Bueno, ese es el nirvana, ¿no? Obviamente cuando hay una relación amorosa, madre e hijo, ¿no? Entonces, por supuesto que sí se puede dar un duelo y se puede generar un duelo en base a esta analogía que hacías tú, ¿no? Sobre la creación artística. Ya no está en mí, ya está fuera. Di a luz. ¿No? Ya di a luz, ¿no? Exacto. Mi idea. Y esta palabra luz es esencial dentro de la tanatología, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos en duelo podría decirse, en un periodo de oscuridad también. Pero también cuando resolvemos ese duelo viene la luz y la luz termina iluminando a los que están a nuestro alrededor.
Pero bueno, más adelante Y es que, desarrollo. perdón, nada más como anotaciones, se necesitan los contrastes, Sí, ¿no? Por eso oscuridad y por eso luz. sí. Ponía el ejemplo este fin de semana de una obra de arte, ¿no? Y le decía yo a la persona específicamente una pintura. Y le decía, ¿qué pasa si no existen luces y sombras? La obra no existe, Es plana es plana. o Se no existe. necesitan estas luces y estas sombras para que la obra exista, para que la belleza, incluso lo que es bello, resalte o exista, ¿no? Entonces sí, es necesario tener estos matices en la vida. Ahora, ¿cómo el duelo y las emociones tienen este encuentro? ¿Cómo se entrelazan? El duelo es un proceso adaptativo que se da justo cuando las emociones entran en desequilibrio. Imaginemos un recipiente, voy a tomar esta bella calavera, y que está contenida de un líquido transparente, pero le ponemos arena y después la agitamos. Esta agua va a quedar turbia. Necesita un proceso, necesita un tiempo de no estar en movimiento para que esta arena nuevamente se vuelva a sentar y el agua quede cristalina. El duelo tiene, digamos, de una manera algo muy similar. En un proceso, en un cierto periodo de tiempo, estas aguas esta arena se vuelve a sentar y esta agua cristalina vuelve a tener de nuevo esta apariencia de que puedo ver hacia el otro lado, puedo ver claramente, pero le agregamos un ingrediente, resiliencia. Cuando se ha resuelto un duelo, alguien decía, es como una liga, la estiras y la resiliencia es estiras esa liga y la sueltas y regresa a su posición original. Y algo en mí saltó. Estaba yo en una ponencia y yo decía, no, es que no es una liga, porque una liga regresa a su posición original. Incluso de varias veces que la estiras pierde elasticidad, pierde tensión Claro. y se hace... Sí, físicamente es diferente, Sí, se ¿no? aguanga, ¿no? Ya no Sí, tiene este mismo. Y nosotros no, nos estiramos, pero regresamos, no igual, regresamos más fortalecidos, fuertes. ¿no? Más fuertes. Entonces, esta relación entre emociones y duelo es totalmente, es una danza. Yo le veo esta danza de la muerte, pero no en un sentido catastrófico o doloroso, es esta danza de la muerte en un sentido de fortalecimiento y que da vida, ¿no? Esta es la paradoja. Yo te puedo decir que mi mayor maestra de vida ha sido la muerte. Claro. Como lo dice Octavio Paz, ¿no? No puede haber vida sin muerte. Sin muerte. Es una misma moneda. Es una misma moneda, no podemos. Y si le temo a la muerte, yo te preguntaría, ¿no? ¿Qué tanto le estás temiendo a tu vida? Porque Oh, esa es la relación. Si yo acepto la muerte, estoy aceptando que estoy vivo. claro. Niego la muerte, estoy negando mi La vida. claro. Ujú. Es como me gusta mucho esta reflexión me parece que era Platón cuando anuncian que lo van a matar. eh, y sus discípulos empiezan a llorar, ¿no? No, nuestro maestro lo van a matar. Y él está contento y está sonriendo y le dice, maestro, ¿pero por qué? Dice, porque ya hice todo en la vida, excepto morir. Es lo único que me falta. Y esos contrastes justo crean justo también tensiones, ¿no? De repente en terapia hablamos mucho de cine, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, ahorita que le pregunté cómo se siente, cómo está el día de hoy, me acordé de Perfect Days. Ay, sí, aquí está. Y que lo platicábamos también en terapia acerca de esta película, de cómo desde la cotidianidad, desde justo ver creo que le platicaba, a mí me encanta ver cómo entran los rayos del sol entre las ramas, ¿no? Y decía, wow, así esto me hace sentir vivo y me hace sentir, se me enchina la piel por ese tipo de momentos estéticos, les llaman en la estética, ¿no? En filosofía. Y claro, o sea, si no viéramos la oscuridad, pues no pudiéramos disfrutar de esos días soleados, ¿no? Y viceversa, también, si siempre estamos en el vientre de la madre, siendo plenos, sin un nacimiento, pues no habríamos conocido o no sentiríamos esta calidez que sentimos hoy aquí, esta charla, porque siempre tendríamos charlas interesantes, entonces no habría un contraste, ¿no? Decir, ayer hablé con una persona y estuvo bien de flojera, ¿no? Ajá, ajá. Los contrastes son interesantes.
Y justo estaba leyendo ayer, retomé un libro que se llama La negación de la muerte, Sí. de Ernest Becker, y al inicio habla acerca del heroísmo, ¿no? Que el ser humano tenemos estos mitos, ¿no? De heroísmo y etcétera, pero él menciona a Freud y a este autor que escribió El arte de amar, Eric Fromm. Eric Fromm, que es como de la misma camada, y decía que nosotros en lo más profundo, en lo más profundo de nuestro ser, tenemos mucho miedo a morir. Y entonces creemos que somos eternos, ¿no? ¿Qué opina la tanatología de esto? ¿Qué opina usted? Bueno, vamos por partes. La tanatología justo se encarga de estudiar, bueno, voy a dividir, porque está la tanatología como esta disciplina que nace justo en 1976 con Ernest Becker en Nueva York con este texto, ¿no? De ahí se desprende, nace y se va, digamos que se va perfilando y se va ganando su respeto. Ella va buscando el espacio y se va ganando el respeto para llegar a ser ya una ciencia como tal. México es la meca de la tanatología, déjame presumir. Wow. ¿No? México es la meca de la tanatología. Con el doctor Reyes Subiría se hace todo, nace aquí en México todo este estudio profundo dentro de la tanatología que a mí me cautivó y que me enamoró. Es una tanatología transpersonal, ¿no? Así como existen estos modelos de intervención psicológica, psicoanálisis, conductismo, humanismo, psicología transpersonal, existe la tanatología transpersonal y me identifico perfecto con ella porque toca estos matices espirituales. Y la tanatología en sí, y tú la buscas buscas el concepto como tal y solo te refiere a la muerte. Proceso, duelo, pérdida, muerte, ¿no? Pero no te habla de la vida. Y la tanatología transpersonal abarca, ¿no? Y dice, sí, la muerte, sí, el estudio de la muerte, pero también está la vida. Entonces, es el estudio del proceso que lleva el ser humano ante la percepción de la vida y la muerte, ¿no? Y engloba, por supuesto, y está inmersa, la espiritualidad está presente, no va más allá de un proceso de muerte y de un acto, la muerte como un acto en sí. Y es la tanatología que yo vivo, ¿no? Te iba a decir que yo trabajo, pero la palabra trabajo me suena tan, ay, tengo que hacerlo, ¿no? Sí, es mi chamba y debo de. Entonces la vivo, es la tanatología transpersonal. Y en base a esta tanatología, pues va muy ligada con mi forma de ser, con mi forma de vida, y yo la llevo a una relación de el entorno, en una relación de todo. O sea, miramos en este espacio, en este estudio, y todo, de alguna manera, tiene un inicio y un final, ¿no? Incluso hasta lo que no vibra en vida, digamos, ¿no? Orgánico o inorgánico, tiene un inicio y un final, ¿no? Entonces, la tanatología transpersonal, por eso subrayo, transpersonal, va dirigida y va ligada a esta relación de lo humano con lo intangible, con lo tangible, con lo orgánico, con lo inorgánico, es decir, con todo lo que va, todo lo que está alrededor de. Con su entorno. Todo el entorno. Y en esta cuestión ya a lo mejor ahorita un poco más personal, ¿no? Con usted y su cosmovisión de, por ejemplo, un dios o del universo su cosmovisión. ¿Cómo está presente este dios o este universo que rige a la vida? Está presente desde que tuve conciencia que iba a morir. Desde ese mismo momento tuve conciencia que iba a morir a través de mis muertos. Cuando yo me percibo como un ser vivo, consciente de mi muerte, en ese instante me percibo como un ser vivo. Y aparece esta frase que es clave en tanatología transpersonal, que no aparece en la tanatología en sí.
que es sentido de vida. Sentido de vida. Sentido de vida. Por lo tanto, para mí, desde mi fe, desde mi creencia, mi Dios es el que le da sentido a mi vida. Uh-huh. Si yo desde esta creencia que yo tengo, teniendo a Dios como mi eje, mi fuente, mi estructura, si quito este concepto, y es individual, yo no estoy diciendo que así se debe de vivir. Me encanta tu pregunta, porque pocas veces puedo yo, mi trabajo es de escuchar y de con lo que escucho voy elaborando. Son hilos los que el paciente me da y voy tejiendo con esos hilos. Esa es la materia prima. Pocas veces, salvo cuando estoy en sesión, en mi trabajo personal, en terapia, tengo esta oportunidad, ¿no? Pero aún así creo que tu pregunta va más allá de, ¿no? Has tocado para mí el hilo, lo que es el hilo conductor de mi vida, lo que le da sentido a mi vida, lo que le da sentido a que yo ame lo que hago, a que yo ame al que está enfrente y que ni siquiera lo conozco, que es la primera vez que lo veo en mi vida, pero lo amo y le deseo lo mejor, ya sea el señor que está vendiendo pepitas en la esquina, ya sea el que está limpiando el parabrisas, tan solo una mirada, cierro mis ojos y digo que Dios te bendiga, que te vaya muy bien, que puedas llevar el pan a tu casa, ¿no? Que tengas paz, que tengas un mejor nivel de vida, ¿no? O una mejor calidad de vida, y no me refiero en un sentido económico. Espiritual, ¿no? Y entonces para mí desde mi fe, desde mi creencia, este ser que le ha dado este sentido a mi vida ha desbordado, se ha desembocado en todos los aspectos de mi vida. Por supuesto, el profesional, ¿no? Desde ver cómo, imagínate tú cuando estamos en ¿qué voy a estudiar, no? Recuerdo en estos momentos cuando vea a mi padre esta entrevista, ¿no? Que yo le dije, yo quiero ser psicóloga, papá, ¿no? Porque todavía no sabía que existía la tanatología. Y me dijo, ¿qué? Estudia algo serio, hija. Algo que te deje. Algo que te deje, hija. Te vas a morir de hambre con eso, ¿no? Algo serio. Y me empezó a dar como desde sus creencias, estas profesiones que iban a satisfacer su necesidad. Claro. No la mía, ¿no? Sí. Entonces, la tanatología a mí me llena en ese sentido. Yo no me quito la bata, de hecho no uso bata, ¿no? Pero digo, no me pongo la bata y ya voy a ser psicóloga y ya me la quito ya. No. O sea, psicología y tanatología son un modo de vida para mí. No es la separación del ser y el hacer, ¿no? Sí, exacto. Están fusionados. Y que creo, o sea, bueno, compartimos justo la misma fe. Y creo yo también que ponerle un nombre al origen, ¿no? Que es lo que hablaba hace rato de la fuente de inspiración. Por lo menos a mí, en mi hacer, ¿no? Como profesional o como creador, como artista, me hace reconocer que soy parte de un todo, ¿no? Que soy parte de un plan, que soy parte de algo mucho más trascendente que yo mismo y de mi existencia misma. Y que me parece muy interesante porque en un punto muy específico de mi vida y muy temprana, como a los 15 años, me di cuenta, gracias a un guardia de Chapultepec, que la trascendencia es lo más importante, por lo menos en mi vida. Y eventualmente se fueron juntando varias cosas como el servicio, el amor a los demás, ¿no? Y que con esto, o sea, con esto que estamos creando, con esta conversación que estamos teniendo, seguro alguien va a resonar en lo más profundo de su ser, ¿no? No sabemos, no está creado para eso, sin embargo, puede llegar a esos momentos. Por eso amo el arte, ¿no? Recuerda Paltlalocan y bueno, la doctora colaboró muy de cerca y muy fuerte en ese proyecto de Día de Muertos, que ya tendremos un momento para tener otra conversación respecto a Paltlalocan. Pero recuerdo mucho de un amigo que no suelo ver muy seguido, pero que cuando lo veo tengo conversaciones muy profundas, y me decía, gracias a Paltlalocan, yo sigo aquí. Porque estaba por desuscribirme de la vida, ¿no?
Y yo decía, ¿qué? O sea, jamás pensé para la Locan para evitar el suicidio, ¿no? Pero pues funcionó para él, ¿no? Porque él lo vio de una forma diferente, le resonó de una forma diferente. Entonces, por eso sigo haciendo esto, que me identifico con usted. Por eso lo sigo haciendo, porque lo amo y porque también puedo servirle a los demás, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a... Es que de repente el tiempo se pasa volando. Ya tenemos solamente 20 minutos. Eh, y estoy muy emocionado porque eh, este año ha sido de altas y bajas. Y muy altas y muy, muy bajas, ¿no? Y este año tuve la oportunidad de ir con mi mejor amigo a Europa y estaba atravesando, aquí en México, estaba atravesando por una pérdida que lo veo así, que se desbloqueó un sentimiento en mí, ¿no? Algo que jamás había sentido mientras estaba viviendo uno de mis sueños, estar en Europa, estar en el Museo del Prado, estando, o sea, cumpliendo algo que no me sabía igual. No digo que no me sabía bien, sino que me sabía diferente, ¿no? Y es ahí donde me resuena lo del arte y me gustaría compartirle algo que me gustaría traer a la mesa y a ver qué opina. Salvador Dalí tuvo un hermano, que seguro ya conoce la historia, eh, mayor, pero murió a los 2 años. Y luego sus papás tienen a Dalí, a Salvador Dalí, pero lo curioso de la historia es que su hermano mayor, que murió 2 años antes de que Dalí naciera, se llamaba igual, Salvador, ¿no? Y se apellidaba Dalí. Entonces Dalí tiene una pintura muy bonita, o muy rara, dependiendo cómo lo veamos, donde se llama El retrato de mi hermano muerto. Y entonces él decía, de repente yo no sé si soy yo o soy mi hermano. ¿Cómo es, o sea, cómo es que solo un nombre afectó la vida de un tipo, ¿no? ¿Qué piensa acerca de esta historia? Lacan dice, nombre es destino, ¿no? Y si lo nombras, existe también, ¿no? En esta relación de el lenguaje. El lenguaje es sumamente importante en la vida del ser humano, más de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros habitamos a las palabras, nosotros seres humanos, habitamos a las palabras. Y las palabras nos habitan a nosotros. ¿Qué tiene que ver el nombre? El nombre tiene que ver mucho. Esto, de hecho, hasta estoy pensando en, a ver, mamás que están esperando bebé, una plática de qué nombre no poner, qué nombre sí. Porque tiene mucho que ver, y más cuando hay un antecedente como un hermano que ha fallecido. Y es muy, muy recurrente esta historia, que padres que quieren, fíjate, ya desde ahí nos está diciendo que no hay una aceptación de la muerte. ¿No? Wow. Porque yo quiero que sigas viviendo y quiero que sigas viviendo a través de este otro hijo que ha nacido y te vamos a poner el mismo nombre. ¿Qué peso Tan para fuerte. Salvador Dalí II, vamos a llamarlo así, qué peso tan enorme el cargar con la sombra de este hermano, ¿no? Yo tuve una hermana que murió cuando yo tenía 3 meses y todo el mundo le decía a mi mamá, póngale Reina, mi hermana se llamaba Reina, póngale Reina, póngale Reina, póngale Reina. Gracias a Dios mi mamá no hizo caso, mis papás, pero el peso, el nombre tiene mucho que ver en la persona. Por supuesto que esta sombra la cargó la personalidad de Dalí. Si nos vamos al fondo, este hombre medio loco, medio fuera de, medio visionario, medio fuera de su un personaje. tiempo. Un personaje, pero era eso, un personaje. Era alguien que sufría muchísimo, muchísimo. Si nos damos al ser humano, no al artista. Sí, el artista, ¿no? Performático, bastante bueno, ¿no? Reconocido y demás, pero el ser humano, y había mucho sufrimiento ahí. Hay que tener mucho cuidado con estas cargas que son heredadas, ¿no? Y aquí nos podríamos pasar en otros 5 programas más, ¿no? Pero son cargas heredadas. Entonces sí tiene mucho peso cuando se le pone el nombre de un integrante de la familia. Y más si este integrante murió
se perdió, está secuestrado, en donde hay una pérdida que no se ha aceptado, porque eso es lo que se reconoce. No quiero perder esto que perdí, y entonces lo vuelvo a nombrar para que siga existiendo a través del lenguaje en mi psique. Entonces yo le sigo llamando Salvador, pero en realidad estoy recordando al hijo que perdí, ¿no? Entonces sí es muy importante que podamos definir, uno, aceptar qué fue lo que perdí con lo que perdí. Dos, aceptar si ya acepto la pérdida. Y tres, el tercer paso que se da es que se activa inmediatamente el duelo. Yo no puedo tener un duelo por algo que no acepto que he perdido. Claro. Yo tengo esta taza y es una taza, que puedo generar un duelo por una taza, por supuesto, porque también ahí hay que validar todas las pérdidas, ¿no? Claro. Si esta taza fue la última que me regaló mi abuelita y me dijo, hija, cada vez que bebas de ella estaré yo en tu espíritu, presente. Y alguien llega y me la tira y la rompe, ajá, por supuesto que puedo generar un duelo por haber perdido esta taza, ¿no? Claro. Entonces, eso nos habla, en este ejemplo que tú me decías, que no hay una aceptación de un duelo, ¿no? Pérdida. Y es una posibilidad, porque tampoco puedo yo decir, los padres de Salvador Dalí, segura, no. Habrá que conocer el caso y contexto. Demás. Pero, sí, exacto, el contexto. Pero es muy recurrente que pasen este tipo de cosas. Cuando no hay una aceptación de la pérdida, trato a través del lenguaje o a través de las herramientas que yo tenga, hacerlo vivo, claro, como de lugar. Sí, justo cuando se verbaliza algo, ¿no? Una idea, cuando se verbaliza el deseo, ¿no? Se encarna y se hace realidad, y entonces tiene consecuencias en nuestros hijos o sí, en nuestros seres cercanos, ¿no? Y de una forma incluso no meditada, porque si hubiera sido meditada seguramente hubiera sido perverso, ¿no? La idea de vamos a trastornar a nuestro hijo, sí, ¿no? Que viene. Es inconsciente, claro, totalmente, ¿no? Se desconoce. Muy bien, doctora. Ya estamos con el tiempo encima. Me gustaría, a lo largo del duelo, o más bien en torno a la idea del duelo, porque pues de repente como que se ponen de moda las palabras, ¿no? Pero el duelo siempre ha existido. ¿Cuáles son los mitos que la gente cree del duelo? En torno al duelo. Hay muchos. El primero, creo que el más recurrente, es el pensar que el duelo que tú estás viviendo es el más doloroso, ¿no? Nadie lo siente como yo. A mí es al que más le está doliendo, ¿no? Ese puede ser uno de los duelos más recurrentes. Otro, que ese se pasa rápido. Es más, hay gente que lo niega, ¿no? El duelo no existe. Otro que es, este es muy dañino para la persona, lo niega, no lo quiere, no lo acepta. Es más, si yo te digo, oye, aquí tengo un duelo, ¿lo quieres? Si yo estoy ahorita en la calle y la gente va a decir, no, vete, no, ¿cómo crees? No, fuchi. Fuchi, ¿no? Pero si yo digo, oye, aquí está un proceso que te va a ayudar a adaptarte a una nueva vida, va a ser ese bastón, esa silla de ruedas, esa caminadora que te va a ayudar a aprender a caminar en un nuevo camino, te va a abrazar y te va a fortalecer. ¿Aceptarías eso? La mayoría de la gente diría, sí, dámelo. Acepto. ¿Qué es eso? No sé qué es, pero dámelo. Bueno, pues es un duelo. ¿Cómo ¿El duelo crees? hace todo eso? Sí. El duelo es nuestro mejor aliado ante una pérdida. Y es que es algo que repelemos, ¿no? Y usted me explicaba algo que se me quedó muy presente. A nadie le gusta perder, ¿no? Bueno, a nadie nos gusta perder. Entonces, cuando te avisan de una pérdida de un familiar, de un empleo, de una taza, ¿no? Pues es doloroso porque viene muy en las entrañas del ser humano, ¿no? Nadie quiere perder. Y me decía un dato muy interesante respecto con citas con nutriólogos, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sí, en esta palabra de perder, el cerebro la rechaza en automático. Cuando está una persona en tratamiento para mejorar su salud,
física, por ejemplo. Y fíjate, no he dicho para perder peso, Claro, ¿no? Porque sí. es justo lo que no se debe de decir, Lo que evitan, ¿no? Ajá. Si te dicen, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vas al nutriólogo? Y si dices, para perder peso, el cerebro inmediatamente dice, no, yo perder ni kilos, ¿eh? No, perder Claro. nada. Entonces, ahí viene de nuevo el lenguaje. Entonces, transformo, cambio esa palabra y utilizo otra. Que puedo decir, voy al nutriólogo porque quiero ganar, en lugar de perder, quiero ganar salud, quiero ganar belleza estética, quiero sentirme mejor, etcétera. En cuestión de pérdidas, y aquí se me van a lo mejor algunos o muchos colegas no estarán de acuerdo conmigo. Estoy en esta fase de la escritura de un libro y hay un capítulo que se llama La pérdida no existe, ¿no? Porque es justo la palabra pérdida tal vez lo que más nos duele. Si yo 33 años después de la muerte de mi madre te digo que perdí a mi madre, la siento como no está físicamente. Yo lo diría de otra forma, ¿no? Diría, mi madre ahora está de una manera diferente en mi vida, porque no la he perdido del todo. Ella está aquí y aquí. Claro. ¿No? Entonces, la pérdida también es ambigua en ese Es relativa. sentido. Es relativa. Claro, sí. Y esta frase también que ayuda muchísimo, detrás de toda pérdida siempre habrá una ganancia. Eso que tú perdiste, juventud, trabajo, salud, pareja, padres separados, siempre hay una ganancia detrás de toda esa pérdida. Y es que en el dolor de repente no nos damos cuenta, ¿no? El dolor de repente nos ciega o nos permitimos cegar por ese dolor. Y sí, justo, o sea, lo que es que tenemos tantas cosas que platicar, pero bueno. El dolor ciega, te hace de repente egoísta, ¿no? Sí. A mí me pasó con este cuadro de ansiedad, ¿no? Yo decía, es que pues nadie me entiende, ¿no? Lo que estoy sintiendo, tú no me comprendes porque no estás en esta etapa, no sé, o sea, mil cosas que te hace cegarte y darte cuenta que el que está al lado de ti, que te ama, también está sufriendo contigo, ¿no? Que también está... todo lo que nos afecta también le afecta al que nos quiere, al que nos ama, al que le importamos. Y este dolor, justo sin esta herramienta, porque pues bueno, se puede justificar un poco porque desconocemos del tema, ¿no? Pero también hay veces que es porque abrazamos eso y queremos quedarnos con el Salvador Dalí 2, ¿no? ¿Por qué sucede este fenómeno? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Te refieres a aceptar la pérdida? A la aceptación, a la aceptación, al dolor, al demás. Bueno, nuestra psique se defiende y aquí aparecen mecanismos de defensa muy comunes, sobre todo cuando estamos pasando por un duelo. Negación, ¿no? No pasa nada, no, a mí no me duele. Oye, pero sí, no, ustedes porque son sensibles, son débiles, ¿no? No pasa nada. Y son personas que en lugar de vivir su proceso de duelo aceptando la emoción que esté pasando, dolor, tristeza, etcétera, se enfocan en el trabajo, se sobresaturan de actividades, en cualquier otra cosa, menos en conectar con su emoción, ¿no? Y aparecen todos estos mecanismos de defensa, por ejemplo, alguien que evita sentir lo que siente, aparece el tema de, oye, murió papá, hay que hablar de eso, no tengo tiempo, ustedes hablen, yo no, ¿no? Entonces evita, evade, niega, racionaliza, ¿no? Y todos los mecanismos de defensa que pueden aparecer para no conectar. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, el dolor. ¿Qué es lo que evita? Conectar con la emoción. Si la persona conecta con la emoción, va a doler. Y evita ese dolor, pero no sabe que es necesario atravesar, vamos a ponerlo así, ese pantano para poder llegar a lo que es la meta, resolver el duelo. A mí me choca una palabra que utilizan mucho es que no lo he superado. No, ni lo vas a superar. Yo no he superado la muerte de mi mamá 33 años después y no significa que viva en depresión o que llore cada vez que hable de ella. La he asimilado. Que sí. Es diferente, pero un duelo no se supera. Nadie supera la pérdida de alguien. Lo asimila, lo hace suyo, lo hace parte de su nueva vida y continúa, y más fuerte, una vez que ya resolvió ese duelo, ¿no? Pero ¿a qué le huye o por qué no queremos vivir ese duelo?
falta de conocimiento también, porque no sabemos el ejemplo que te ponía, que el duelo es un amigo. Esto no nos lo enseñan. Esa es una de las tareas que tenemos también como tanatólogos, el hacer esta labor social de que la tanatología esté dentro de el aprendizaje que nosotros podamos tener desde niños, ¿no? Claro. Que esté dentro de este plan de estudios, porque nos enseñan tanatología, si es que pasa por nuestra mente, ¿no? Ya una vez que tenemos una pérdida, ¿y qué hago mientras lo resuelvo? Y la tanatología nos enseña eso, a vivir. Nos enseña a morir, pero también a vivir. Que eso es, creo que estuvimos en mucho contraste en esta plática, incluso venimos de blanco y negro. Ah, sí. Y no nos pusimos de acuerdo. Pues bueno, ya estamos llegando al final del episodio. Se pasó volando esta plática. Agradezco mucho su tiempo, su disposición y su amor hacia pues lo que usted hace, hacia su vocación, hacia lo que es usted misma. Agradezco mucho de verdad por todo lo que nos ofreció el día de hoy. Me encantaría tenerla de nuevo en otro episodio porque nos quedamos con muchas ganas de seguir platicando, de muchas preguntas. No sé si recuerda que en algún momento le platiqué acerca de una canción que se llama La Marcha de los Tristes, de un rapero que me encanta, que se llama Longshot. Y se llama La Marcha de los Tristes, habla del suicidio. Entonces creo que estaría buenísimo, está invitada para una segunda charla y analizar esa canción que creo que le ha ayudado a mucha banda porque pues habla acerca de hay una barra que me encanta que es el mundo no será un mejor lugar sin ti, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias, doctora. ¿Cómo la podemos encontrar en redes sociales o cómo nos podemos acercar para tener alguna sesión con usted o no sé? Me pueden encontrar en Facebook como psicotanatóloga Mirna Granados Rivas y estoy también en Instagram como Mirna Granados. Y el teléfono, por si le sirve, por si alguien dice casi siempre tenemos un conocido, ¿no? Pocas veces decimos yo necesito, pero no. Conozco a alguien. Si tú dices, es que mi amigo, mi amiga, mi mamá necesita, no, en realidad el que necesita eres tú. Es 55 38 94 68 19. Perfecto, pues igual aquí dejaremos todo en la magia de la edición para que se puedan comunicar con usted. Agradezco de nuevo mucho, agradezco a nuestro equipo de producción, muchas gracias a Mastodóntica, Casa Bruts, muchas gracias. A mí me encuentran en todas las redes sociales como @LaloBruts y recuerda que todo va a estar bien. Muchas gracias. Gracias. Y detrás de toda pérdida hay una ganancia, recuérdalo. Pues gracias equipo.